tenemos el grupo número 1, que vamos a hablar sobre el mecanismo de la fotosíntesis en su fase fotoquímica. ¿Qué conocemos como fotosíntesis? Sabemos muy bien que la fotosíntesis es un proceso fundamental en el planeta, ya que a través de este proceso las algas, las plantas y algunas bacterias contienen su propio alimento. También les vamos a hablar un poco también de la fase fotoquímica. Como vemos muy bien en el proceso, sabemos muy bien que la fase fotoquímica, también conocida como fase luminosa, es la primera fase de la fotosíntesis. Este proceso viene directamente, viene a través del carbono, el agua, también de la luz del sol, el oxígeno, y también tenemos como producto final la glucosa. En esta imagen vemos cuando la fotosíntesis también recién está en su proceso. Hablamos también de la primera fase. Estamos dándonos cuenta que esta es la primera fase. ¿Y por qué sabemos que es la primera fase? Porque directamente obtiene la energía a través de la luz del sol. Es muy diferente a la segunda fase. También ocurre también en los tilocoides de los cloroplastos. También tenemos como objetivo de la fotosíntesis es convertir energía en energía química. Aquí vemos que tenemos la luz del sol, tenemos el agua, tenemos también, aquí también nos enseña también que es el segundo ciclo de la fotosíntesis, pero es otro tema que es el ciclo de Calvin. Dice que convertir la energía luminosa en energía química a través del ATP y NADPH son esenciales en la siguiente fase, de lo que está hablando de la fase de Calvin. También vamos a hablar un poco también del proceso de la fotosíntesis. Este proceso también tenemos una clorofila en ese proceso, que es la fotosintesma 1, que absorbe la luz del sol. Esa es la segunda, la primera fase, que es la luminosa. Que siempre, para saber cuál es el primero o el segundo proceso, sabemos bien que el primer proceso es la fase luminosa, que es a través de la luz del sol, y es la que se convierte en la luz del sol en energía química. Tenemos también los electrones excitados y transfieren a través de la cadena de transporte en electrones. Tenemos también que el cloroplasto también tiene que ver también con los pigmentos verdes, como está en esta imagen. También dice que se produce la fotosíntesis del agua liberando el oxígeno, sintetizando el ATP y el NADPH. En esta imagen podemos observar cómo son los transportes de electrones a través de la membrana trilocodial con el olfato y el ATP. También tenemos como componentes claves de la fotosíntesis, que es la clorofila, el cloroplasto, el agua, el oxígeno y el carbono. Y como finalmente también la luz del sol. Tenemos la clorofila, sabemos y conocemos que hablamos sobre los pigmentos verdes. El cloroplasto son órganos celulares donde ocurre la fotosíntesis. El agua suministra electrones y durante la fotosíntesis. La luz solar es fuente de energía para excitar los electrones. También tenemos el dióxido de carbono, que utiliza la fase oscura para transformar la glucosa. Que este proceso del dióxido de carbono más se utiliza en la fase oscura, en la segunda fase de la fotosíntesis. Tenemos un pequeño ejemplo también del tema, que dice: una planta de tomate expuesta al sol utiliza la clorofila para observar la luz del agua, observando por las raíces, descomponiendo la liberación de oxígeno y la energía luminosa convirtiendo en ATP, NADPH, que luego se usan para sintetizar glucosa en la fase oscura. Tenemos una pequeña imagen cuando se está procediendo la primera fase, que es la fase luminosa, la fase de la fotoquímica. Cuando la luz del sol cae y es el proceso que viene con el oxígeno, el dióxido de carbono, el agua, que al terminar ese proceso terminamos obteniendo el producto final, que es la glucosa. Tengo un fragmento también del texto.
Tenemos la fase luminosa, la fotosíntesis convierte la energía luminosa en energía química, procediendo ATP y NADPH, esenciales para la síntesis de glucosa en la fase oscura. Tenemos como conclusión del tema y por último punto, que dice que la fase de fotoquímica y la fotosíntesis permite apreciar cómo las plantas convierten la luz solar en energía utilizable, demostrando la presión y coordinación de los procesos biológicos. La generación del ATP y el NADPH no solo asegura la producción de la glucosa, sino que también sustenta la vida liberando oxígeno al ambiente. Reflexionando sobre este mecanismo, resalta la importancia de cada componente. La fotosíntesis recuerda cómo incluso procesos microscópicos tienen impacto virtual y el equilibrio de los ecosistemas en la supervivencia de todos los seres vivos. Gracias. Hoy mi tema a tratar es el mecanismo de la fotosíntesis en sus fases fotoquímicas. Tenemos, ¿qué es la fotosíntesis? Acordémonos que la fotosíntesis es un proceso biológico mediante el cual las plantas, algas y algunas bacterias utilizan la energía solar. ¿Cómo? Vemos las hojas absorben la luz del sol, el agua a través de la tierra, las raíces la absorben y tenemos el dióxido de carbono. Este gas es capturado del aire por las hojas de la planta. Una vez absorbidos, estos tres elementos son utilizados en su cloroplasto para llevar a cabo lo que es la fotosíntesis. La energía de la luz solar se utiliza para convertir el agua y el dióxido de carbono en azúcar, y así es como se libera el oxígeno. Fase fotoquímica o fase luminosa. ¿Dónde ocurre? Aquí podemos ver que ocurre en los cloroplastos. ¿Qué son los cloroplastos? Son órganos especializados que se encuentran en las plantas. Dentro de ellas hay una estructura llamada tilacoides. Y estas estructuras, como se ve aquí, se encuentran los pigmentos fotosintéticos, que son la clorofila y los carotenoides. Las clorofilas absorben la energía de la luz solar, le da el color a las plantas, un color verde, y ingresa el dióxido de carbono. En los carotenoides, en cambio, le da un color amarillento u anaranjado. Tenemos cómo las plantas capturan la luz del sol para crear energía. Tenemos la fase 1, absorción de la luz, y la excitación de los electrones. Este proceso inicia cuando los fotones, ¿qué son los fotones? Recordemos que los fotones son partículas de la luz, no tienen masa ni carga eléctrica, que actúan como paquetes de energía electromagnética. Como se dice, el proceso inicia cuando los fotones de luz solar son absorbidos por la clorofila en los fotosistemas número 1 y número 2, como se puede ver en esta imagen, fotosistema 2 y fotosistema 1. Vemos cómo los fotones absorben la luz solar. En los fotosistemas número 2, la energía del fotón excita a los electrones. Aquí se ve cómo están los electrones excitados a un nivel superior. Estos electrones son energizados, son capturados de inmediato por un aceptor. Tenemos la fotólisis de agua. Para reponer los electrones que perdimos en el fotosistema número 2, una molécula de agua es dividida en un proceso llamado fotólisis. Este proceso genera electrones negativos, que reemplazan a los que se perdieron, como se ven aquí, los electrones negativos. También tenemos los protones positivos, que estos son los que se van acumulando, como se ve aquí, se acumulan en el interior del silicoide. El oxígeno que es liberado como un subproducto, como se ve aquí. Fase 3, cadena de transporte de electrones. Los electrones que salieron del fotosistema número 2 viajan a través de una cadena de transporte de electrones. A medida que se mueven, liberan energía para bombear lo que son los protones positivos, como se ve aquí, positivo, protón positivo, desde el estroma al interior del tilacoide, creando así una gran diferencia de concentración o un gradiente electroquímico.
Activación del fotosistema 1. Aquí los electrones que llegan al fotosistema número 1, como se ven acá, y son reenergizados por otro fotón de luz. Acordémonos lo que son los fotones de luz, las partículas de la luz. Ya. Luego son transferidos a una segunda cadena de transporte y al final de esta cadena, los electrones y los protones se usan para convertir el NADP positivo. ¿Qué es el NADP? Recordemos que el NADP es la nicotinamida adenina dinucleótido fosfato oxidado. En este actúa como receptor de electrones en la ruta de la pentosa fosfato y participan en la formación de la NADPH, que es la NADPH. Es casi lo mismo, pero un poco diferente. La NADPH también es nicotinamida adenina dinucleótido de fosfato reducido. ¿Qué es reducido? Porque esta proporciona un poder reducta para las reacciones de la biosíntesis y acumula la síntesis de glúcidos, proteínas, lípidos y protege la célula y se oxida. Por último tenemos la síntesis de ATP, la moneda de energía, que es la más importante de todas. Los protones que fueron acumulados en el tilacoide fluyen a través de una enzima llamada ATP sintasa, adenosín-trifosfato. Este flujo de protones hace que la enzima gire, lo que usa que esa energía para unir al fosfato a ADP creando un ATP, la molécula de energía más importante de la célula. El ATP es la moneda de energía de la célula. Al final de la fase leucinosa tenemos los productos energéticos clave, ATP1 y moneda de energía de la célula, el NADPH, que es un portador de electrones de energía, y por último el oxígeno, que es liberado a la atmósfera. Estas son esenciales para la siguiente etapa, que es la fase oscura. Y como conclusión, así es como la planta usa la luz del sol para arrancar su proceso en los productos de alimento. Gracias.